Bendiciones, amados hermanos, Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor, bendito es Él. Nos gozamos en esta mañana de estar nuevamente en este lugar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a disponer nuestros corazones para orarle al Señor, para que nos ayude a estar dispuestos para entender su palabra, para aceptarla en nuestros corazones, porque ese es el plan del Señor, que escuchemos su palabra y la pongamos por obra, la aceptemos en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, allí. Vamos a comenzar el día con una oración para que la bendición de Dios, su Santo Espíritu, llegue a todos nuestros hogares. Señor nuestro, te damos gracias, mi Rey. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios eterno, porque usted es un Dios maravilloso, porque usted es nuestra esperanza, porque usted es el Dios que todo lo puede, Señor, y en tus manos estamos todos nosotros, mi Rey. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a nunca mirar atrás, Señor, a perseverar hasta el final, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, papá, por cada vida que usted le ha dado oportunidad. Gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor, porque un día estuvimos perdidos y a ti te plació, Señor, llamarnos, escogernos, limpiarnos con tu preciosa sangre y darnos la oportunidad, Señor, de la vida eterna, mi Rey. Gracias, gracias, Padre. Estamos agradecidos contigo siempre, mi Cristo amado. Gracias por ir a la cruz por nosotros, Señor. Bendito eres, Rey. Gracias, Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a perseverar, por ayudarnos, Señor mío, a seguir adelante. Gracias, mi Rey, por acompañarnos siempre, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, mi Señor Jesucristo, a seguir contigo, Padre amado, a seguir siempre, Señor, con un corazón abierto, dispuesto, Señor, a aprender de ti, a corregir nuestros errores, que son muchísimos, Señor, pero nuestra esperanza, Señor, es que usted nos ayude con su Espíritu Santo y podamos cada día agradarte un poco más, Señor. Dios eterno, alabado sea tu santo nombre. Te pedimos por los enfermos, por los que están necesitados, por todos nosotros. Somos el pueblo más necesitado de esta tierra, Señor, que nos bendiga, que nos ayudes, que escuches, mi Dios, nuestras oraciones, Señor, que te compadezca de cada uno de nosotros, mi Rey, porque usted es nuestra única esperanza, Señor. Gracias te damos, alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, santo es Él. Vamos a comenzar. Le pedimos primeramente excusas al pueblo por las interferencias que hemos tenido en estos últimos días, pero tengamos paciencia, hermanos, si eso llega a suceder. Hermanos míos, tengamos paciencia. En el mismo canal seguimos transmitiendo, comenzamos de nuevo la enseñanza y seguimos en el aire. Insistamos, hermanos, el pueblo del Señor tiene que aprender a que a veces hay incomodidades, pero tenemos que superarlas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No decepcionarnos y cortar y dejar de mirar el programa. Vamos a seguir. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar una enseñanza hoy que es muy importante para nuestras vidas. Es un título sencillo: no pequemos más. No pequemos más. Porque a veces en este camino entendemos la misericordia, la entendemos mal muchas veces. Malinterpretamos las palabras del Señor Jesucristo y aún malinterpretamos la Biblia. Entonces el Señor nos va a ayudar hoy con esta enseñanza a través de su santa palabra. Vamos a mirar por qué siempre el Señor nos hablaba: no pequemos más, no pequemos más. Gloria al Señor. Ese es el título, para que usted no lo olvide, que no tenemos que volver a pecar. Juan 8:1, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1. Vamos a comenzar con ese pasaje de aquella mujer adúltera, usted se acuerda. Evangelio según San Juan 8, capítulo 8, versículo 1. Dice así la santa palabra: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Allí está el pasaje. Le traen a Jesús una mujer que la sorprendieron en el estado mismo de adulterio, y la trajeron porque la ley decía que había que apedrearla.
Y Jesús inclinó su rostro y empezó a escribir en tierra. Pero hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos, amados hermanos. ¿Dónde estaba el varón con que encontraron la mujer? Ellos mismos confiesan que la encontraron en el acto mismo. Pues no la pudieron haber encontrado sola. ¿Dónde estaba el varón? No lo trajeron. Trajeron solamente la mujer. Gloria al Señor. Y acusaron a Jesús. Le dijeron, Moisés mandó en la ley que había que apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices para tentarlo? Alabado sea el Señor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Ahí está la respuesta del Señor. Les dijo contundentemente, si hay alguno de ustedes que no tiene ningún pecado, pues que sea el primero. Alabado sea el Señor. Tremendo, hermano. Nosotros, los que estamos en esta tierra, no podemos nunca ser los acusadores, ni enjuiciar, ni condenar, porque no tenemos esa autoridad. Bendito es el Señor. Alabado sea Él. Jesús le dijo, si hay alguno de ustedes que no tiene pecado, pues comience. Arrójele la primera piedra a esta mujer. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra en el versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Todos los acusadores, todos los que señalaban, tuvieron que partir porque su conciencia los acusaba. Su conciencia le mostraba a cada uno de ellos que habían cosas pendientes delante del trono del Señor. Igual nosotros, hermanos. ¿Quién de nosotros puede decir yo estoy limpio? Yo no tengo ninguna esquirla de cadena ni de pecado. ¿Quién, hermano, podría decir eso? Alabado sea el Señor. Bendito es Él. Y todos partieron. Ninguno de los que se acusaban permaneció. Solamente nuestro Señor le dio. Que es para nosotros una gran enseñanza para la iglesia, hermano mío. Porque a veces muchos de nosotros acusamos a nuestros hermanos y los acusamos, hermano mío, y déjeme decirle, no está bien, no es correcto. Vamos a mirar hoy, con la ayuda de Dios, su Santo Espíritu, cómo es esto, hermano mío. Porque a veces malinterpretamos estas enseñanzas y pensamos muchas cosas que no concuerdan con lo que el Señor nos enseña. Entonces, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Dese cuenta que todos vinieron a condenarla. Pero bastó una palabra de mi Señor que llegara a la conciencia de cada uno de los acusadores. Y todos se detuvieron y todos partieron y ninguno afirmó su condenación. Qué tremendo, hermano. Y esa es la palabra que Dios nos ha traído hoy. El que se sienta libre, el que se sienta sin pecado, el que se sienta sin maldad, que sea el que tire la primera piedra. Porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad de hipocresía, hermano. Donde hay de aquel que se ha pillado, hay de aquel que se ha encontrado en el pecado. Pero el pecado nuestro lo escondemos, hermano. El pecado nuestro le echamos tierrita. Nuestros errores no los descubrimos.
Bendito sea el Señor. Y no hay ni uno de nosotros, ni uno, hermano, que sea capaz de tirar la primera piedra. Esto no impide que enseñemos, esto no impide que tenemos que dejar el pecado, esto no impide que tenemos que buscar la santidad, esto no impide que tenemos que ser personas que le agrademos al Señor, pero déjeme decirle, ninguno en esta tierra está en la capacidad de tirar la primera piedra. Si no lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, hermano, el Dios con nosotros que estuvo en medio de nosotros, cuánto menos nosotros, hermanos, que tenemos tantas debilidades y tantos problemas. Gloria al Señor. Por eso tenemos que ser sabios y entendidos en el manejo de todas esas situaciones de pecado. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, mire lo que Jesús les dijo, que aquí vamos a centrar la enseñanza. Mire lo que Jesús les dijo. Ni yo te condeno. Porque el Señor no vino a condenar. Jesús no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Pero mire el detalle, hermano. Ni yo te condeno, dijo el Señor. Le dijo, vete, vete, y no peques más. Acuérdense, estaba condenada a muerte por su error. Estaba condenada a muerte. Había que apedrearla, decía la ley. Pero Jesús le dijo, vete, estás libre, vete. Vete a tu casa, vete, estás libre, pero le dio una condición también de conciencia a ella, a esa mujer. Le dijo, vete y no peques más. Ahí está el detalle, hermano. Lo que tenemos que entender, porque a veces nosotros, en nuestra maldad, en nuestro corazón perverso, tomamos de la palabra solo lo que nos conviene y predicamos lo que nos conviene. Y nos defendemos con ciertas palabras hasta donde nos conviene. Pero ¿qué le dijo Dios a esta mujer? Mira, mujer, yo tampoco te condeno. Tú estás libre. Tú puedes irte. Pero déjeme decirte, mujer, no peques más. Hacemos nosotros eso. Dios, Jesús, vino a darnos una oportunidad de vida eterna. Él fue a la cruz por nosotros. Él tomó el lugar que nosotros nos merecíamos. Él nos dio una redención, aleluya. Eso lo tenemos claro, hermano. Él es un Dios de misericordia, un Dios de amor, una esperanza para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Nosotros, yo, uno de los más grandes pecadores, Dios me ha perdonado y me ha dado una oportunidad. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? El Dios que quiere salvarnos, el que vino a redimirnos, a darnos esa oportunidad. ¿Qué nos dice cuando nos limpia, cuando nos lava, cuando nos perdona? ¿Qué le dijo a esta mujer? Que Él la perdonó porque Él no la condenó. Ni yo te condeno. Cuando Él le dijo yo no te condeno, está diciendo yo te perdono, yo no te tengo en cuenta eso, yo no te condeno. Pero ¿qué le dijo? Vete, 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 estás suelta de tu pecado, pero no peques más, no peques más. Esto es como los delincuentes que le dan casa por cárcel y le ponen el brazalete, pero salen a robar otra vez, salen a hacer la maldad otra vez. Y así es la sangre de Jesús, nos limpia, hermano, y nos manda para la casa tranquilos, pero salimos a pecar, escondidos otra vez, a hacer las cosas escondidas. ¿Cuántos estamos en pecado y seguimos sirviendo en el templo como si nada hubiera pasado? Hermano mío, ¿pero qué no dice el Señor? Vea, yo te perdono, yo te limpié aquel día que me aceptaste, yo acepté tu confesión, yo te limpié con mi sangre, yo morí por ti, yo soy un Dios de misericordia, tranquilo, pero no peques más. No pequemos más, hermano. Ese es el pedacito que escondemos. Ninguno de nosotros puede poner el dedo y señalar y acusar y condenar. Ese es un asunto que Dios lo hará aquel día, pero déjeme decirle, Dios nos ha llamado a no volver al pecado, a no practicar más el pecado. Él es un Dios de amor. ¿Y quién dijo que no tenía amor con esta mujer que la
la ayudó en esa situación tan tremenda, pero le dijo claramente, ves y no peques más. Y él no va a estar detrás de ella viendo si está pecando. Pero el Señor se lo dijo. Y es una cuestión de conciencia. Y usted sabe que el Espíritu de Dios y Dios está en todo lugar, en cada rincón de nuestra mente y nuestro corazón. Allí donde nadie lo ve, donde uno cree que está solo, allí está el Señor y allí está nuestra conciencia también. Y por eso le dice al Señor, ve y no peques más. Nosotros, el pueblo del Señor, está lavado con la sangre de Cristo. Estamos limpios por su misericordia, por su amor. Nos merecíamos la condenación, la muerte eterna. Nos merecíamos que Dios nos desechara. Nos merecíamos el peor de los castigos. Pero el Señor en su amor, en su misericordia, nos ha perdonado, hermano, con una sencilla oración que hicimos un día y aceptamos a nuestro Cristo en nuestro corazón y le dijimos, bendito es Dios, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador, que nos limpie con su sangre y que nos escriba en ese libro maravilloso, el libro de la vida eterna. Y Dios lo aceptó, su sangre es suficiente. Pero Él nos dice, ve en paz, pero no peques más. Y como Él sabe que el hombre es débil, porque sí somos débiles, la carne es débil, y tenemos la tendencia de volver al pecado, Él en su amor y por ese sacrificio nos ha entregado por misericordia su Santo Espíritu, con la única intención de fortalecernos y no volver a caer en el pecado. Entonces, nosotros, amada iglesia, no tenemos excusa. El Señor no quiere que pequemos. Él vino a salvar lo perdido, pero ¿cómo lo salva? ¿Cómo salva Dios lo que está perdido? Si creemos en Él, Él nos perdona. Su sangre nos limpia, nos perdona, nos lava de todas nuestras maldades, pero también nos ayuda a no pecar más, porque su Espíritu poderoso tiene el poder suficiente para tener el control de mi corazón perverso y doblegar mi vida y postrarme a Él y dejar el pecado, dejar la práctica del pecado. A pesar que todavía tenemos muchos errores y muchas debilidades y tenemos muchas batallas, eso es normal en el hombre, en la mujer de Dios, pero déjeme decirle, no pecamos más, no practicamos más el pecado, no estamos escondiendo para hacer las maldades, porque eso no es posible en una persona que haya creído en nuestro Señor. Entonces, ves y no peques más. Esta mujer estaba en pecado, esta mujer quizás ni tenía temor de Dios, esta mujer se merecía verdaderamente que la levantaran a piedra, así como cualquier pecador se merece la condenación, pero Jesús vino a salvar y le dijo, mujer, estás perdonada, tranquila, pero no peques más. Lo mismo que Dios está haciendo contigo, conmigo. Entonces pregunto, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos haciendo locura? ¿Por qué seguimos abominando al Señor? ¿Por qué seguimos practicando idolatría? ¿Por qué seguimos amando más lo terrenal que lo de Dios? ¿Por qué seguimos poniendo más en alto y honrando más a nuestros propios hijos que la ley de Dios en nuestros hogares? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos practicando el pecado? Y apelamos a que Dios no es el acusador, a que Dios es un Dios bueno, misericordioso, lleno de amor. Pero entonces, hermano mío, acuérdate que el Señor le dijo a esta mujer, no peques más. Porque así como les he dicho, acostumbramos a usar la palabra a medias, como nos conviene. Y tomamos ciertas partes y la manejamos a nuestra manera, porque la palabra se presta para manejarla de la manera que usted quiera. Pero tenemos que llevarla como es, como el Espíritu de Dios de verdad guía la palabra. ¿Cuál es la intención del Espíritu en cada palabra? Y la verdad que Dios está diciendo es, está bien, yo los perdono, esta es tu oportunidad, pero no peques más, no pequemos más. No pequemos más, hermano. Entonces cuando le decimos a alguien, mira, estás en pecado, eso no está bien, busca de Dios. Ah, no, ya me estás acusando, me estás señalando. Mírate tú primero la viga que está en tu ojo. No, hermano mío, Dios nos ha llamado a no practicar el pecado. Y toca como enseñador, por la misericordia de Dios, señalar el pecado. Jesús lo hacía. Sin embargo, era misericordioso y es misericordioso. Igual nosotros tenemos que ser misericordiosos, tenemos que practicar la misericordia. Pero déjeme decirle, tenemos que mostrar el pecado porque Dios nos ha llamado a que no pequemos más. No podemos seguir pecando, no podemos seguir en el engaño del pecado, pueblo. Porque entonces
¿Dónde está la doctrina que estamos aprendiendo? ¿De qué sirvió el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿De qué sirvió? Si seguimos en el pecado, si no hemos podido dejar la práctica del pecado. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer vuelve y la encuentran en el mismo asunto? Si Jesús le había dado ya el mandamiento que no pecara más. Dios nos da la oportunidad y la tenemos, hermano. Y es preciosa, yo estoy agradecido. Y yo creo que usted también, que Dios nos haya dado esa oportunidad cuando verdaderamente estábamos perdidos, aún en ignorancia. Pero Él nos ha llamado a no volver a practicar el pecado, a no volver al pecado, a no pecar más. Él nos ha llamado y verdaderamente muchas veces tenemos la tentación, pero hay que luchar, hermano. Para eso es la oración, para eso es el Espíritu, para eso es la fe. La fe no es otra cosa que la fe es la que me va a llevar a mí a orar y a buscar del Espíritu. La fe es para llevarme al Espíritu. La fe es para que yo busque de verdad de Dios. Entonces Dios, si yo busco de Él de todo corazón, me fortalece con su Espíritu para que yo no peque más. La intención principal es que no peque más, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Acuérdese, el pecado es inmundicia. El pecado es inmundicia. No olvidemos, y el inmundo no puede entrar al reino de Dios. Está la necesidad contundente que el hombre abandone la práctica del pecado. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios está aconsejándole a esta mujer, tipo también de la iglesia. Dios le ha dado una oportunidad al mundo entero a través de las enseñanzas de los apóstoles, la enseñanza que trajo Cristo, el Nuevo Testamento, la doctrina de la iglesia, el Evangelio, una gran oportunidad a esa mujer que es la iglesia. Pero ¿qué pasará si seguimos disque pecando? Porque Dios tiene mucha misericordia. Alabado sea el Señor. Hermanos míos, el enemigo es astuto y ha manipulado la palabra todo el tiempo, y eso hacen las muchas religiones también, y aún lo que se hacen llamar evangélicos. Pero Dios nos ha llamado a abandonar, escúcheme bien el amor de Dios, Dios nos ha llamado a abandonar la práctica del pecado. Tenemos que abandonar el pecado, tenemos que abandonar el pecado. El verdadero creyente no vuelve al pecado, no practicamos más el pecado. Se cometen muchos errores a veces, bendito es el Señor, pero no estamos en esa intención de la práctica del pecado. ¿Por qué razón? Porque sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado la oportunidad y nos ha dado vida, porque merecíamos el castigo. Nos ha dado vida y nos ha dicho el Señor, te ayudo con mi espíritu, te ayudo con la fe, pero no peques más, no pequemos más. Gloria al Señor. Entiende esta verdad, pueblo. La mujer, sus acusadores se perdieron, se fueron, pero Jesús, solito con ella, le dio su consejo. El que el Señor nos está dando hoy a nosotros, a la iglesia también. Si somos iglesia del Señor, ¿por qué seguimos pecando? Si Dios nos ha limpiado y nos ha dado una oportunidad de vida eterna, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos proveyendo para el pecado, buscando esos terrenos peligrosos donde caemos en la tentación y donde seguimos en el pecado? ¿Para qué, hermano? Si acaso no hemos entendido el consejo de Dios, no hemos entendido su palabra, o hemos creído que la misericordia de Dios es perdonarme cuantas veces yo quiera, a pesar de que Él dice que no practique más el pecado, pero yo sigo practicándolo porque Él es muy misericordioso. Eso no es así, pueblo. Nunca ha sido así, y el Evangelio es tremendo. Lo que pasa es que a veces lo interpretamos a la manera que el corazón quiere para poder engañarnos y seguir engañando. Mujer adúltera, está bien, yo no te condeno, la defendió como un gran abogado, apeló a la conciencia de los otros, pero le dijo algo contundente, hermano. ¿Se acuerda de Simei, aquel varón que levantó a David, lo insultó cuando David estaba huyendo de Absalón? Acuérdese. Y Joab quería matarlo, le dijo, ya que le moche la cabeza a este perro. Y David dijo, no, ese fue Jehová que lo mandó, déjelo tranquilo. Y después se arrepintió Simei, se arrepintió cuando David entró nuevamente a Jerusalén, y David lo perdonó y lo mandó para su casa y tal. Y cuando murió David,
Salomón le dio una orden, acuérdese, que tenía casa por cárcel, digamos así. Él le dio una región donde él no podía salir y él salió a buscar un esclavo que había huido y Salomón le dio la orden que lo mataran, hermano. Porque la misericordia de David, la misericordia de Salomón con ese varón que se merecía la muerte por maldecir al rey, y los dejó, pero le puso una condición, tranquilo en tu casita, ahí vas a estar en esa región, no vas a salir nunca porque el día que salga te caerá la ley. Y se olvidó. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. El Señor nos ha perdonado de todas esas maldades, de todas esas locuras, pero nos ha puesto una condición. ¿Y cuál es la condición que nos ha puesto el Señor? Nos ha dicho el Señor, no peques más. Yo te auxilio, cuando tengas tentación ven a mí, aquí estoy, clama a mí que yo te responderé, acércate a mi presencia, pero no peques más. Tienes tentación, estás muy apurado, busca el consejo a tiempo, busca el respaldo de oración, busquemos el auxilio, hermano, aún confesemos al pastor para que nos ayude en oración, no porque perdonemos pecados, sino para la ayuda en la oración, cuáles son las debilidades para que el Señor nos ayude y buscamos la ayuda, pero no pequemos más. Entiéndelo, hermano, porque si lo hacemos, somos reos de condenación. Esa es la palabra. La misericordia es muy grande y está por encima aún de la ley. Pero la misericordia también tiene reglas. Y una de las cosas de la misericordia es que el Señor te dice, bueno, yo uso mi misericordia contigo, pero, hermano, no vuelvas a caer en lo mismo. Porque tú sabes cómo librarte de esas tentaciones. Yo estoy para ayudarte. Clama a mí. Yo te enseño, yo te revelo, yo te ayudo, yo te envío mi Espíritu Santo. ¿Cuántos en estas encierros tienen problemas inmensos en los hogares, en las familias? Hermano, ¿cuántos nos hemos dado cuenta y triste es que quizás no estamos ni arrepentidos? Peleando con la casa, peleando con la esposa, con el esposo, con los hijos, hermano, maldiciones y cuántos pecados se ven en estos encierros y lo llamamos el estrés. Mentira del diablo, son los demonios, es el pecado escondido, es que seguimos allí con esa práctica porque no hemos sido libres de verdad, porque no hemos creído a su santa palabra, pero el Señor nos dice, no pequemos más, no peques más. Gloria al Señor Jesucristo, alabado sea su santo nombre, bendito es Dios. Hermano, hoy es un día para que examinemos nuestra conciencia y no estamos para acusar a nadie ni para señalar a nadie, porque nosotros mismos estamos también trabajando en ese problema, en esas tentaciones, cada uno de nosotros, pero la palabra está allí. El Señor nos dice que no podemos pecar más. Entiéndalo. Gloria a Dios. Santo es Él, aleluya. Mire lo que dice la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Epístola a los Romanos dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de las reglas, aparte de las condiciones que Dios puso, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, aparte de esa ley antigua que Dios puso a su pueblo, ahora, aparte de eso, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, porque la ley hablaba de ella, y por los profetas, que los profetas también enseñaron de la ley y de la justicia de Dios. Vamos a explicarlo porque lo importante es que entendamos la palabra. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, la ley antigua, lo que llamamos nosotros la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, refiriéndose realmente a Jesucristo. Se ha manifestado la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada porque los profetas y la ley hablaba de que venía el Redentor, el Salvador, Cristo. Testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Usted dirá, pero ¿por qué leemos esto? Porque tiene algo muy profundo, hermano, que tenemos que entender.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que lo que está diciendo que se manifestó lo que ahora se manifestó, lo que antes ya se estaba hablando de que había de venir una justicia, que los profetas y la ley estaba hablando de ella, y esta justicia debía de venir por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que crean en Él. O sea que esta justicia era para todos los que confiemos en Jesús. Entiéndelo. Y aclara la palabra, bendito sea el Señor, por cuanto todos pecaron. O sea que todos necesitamos esa justicia, porque todos pecaron y todos están destituidos realmente de la gloria de Dios. Entiéndalo. Siendo justificados gratuitamente, o sea que en esta nueva justicia somos justificados sin costo alguno, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a hacer un par para poder entender esto. Entonces realmente esa justicia que se manifiesta a través de Jesucristo por medio de la fe, por la cual está justificado. ¿Cómo funciona? ¿Por qué no funcionó en la ley, en la antigüedad? Una verdadera justicia donde el hombre no siguiera practicando la maldad. Y usted ve que en la antigüedad, en esa justicia antigua, en esa ley antigua podemos decir mejor, el hombre necesitaba hacer muchos sacrificios, porque volvía a caer en la maldad, volvía a fallarle al Señor. Pero en esta nueva, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, una redención para siempre, donde el Cordero una sola vez va a la cruz por nuestros errores. En esta justicia, y no necesitamos volver a practicar el pecado. No hay necesidad de volver a pecar. No hay necesidad de volver al pecado nunca más. ¿Cómo es eso? Eso es lo que se ha manifestado por medio de Jesucristo, si creemos en Él, que el hombre, a pesar de ser pecador, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria, todos. Pero a pesar de eso, en esta nueva condición, el hombre, nosotros, los que hemos creído en Cristo de verdad, en su sacrificio, no solamente somos perdonados de nuestros pecados viejos, antiguos, pasados, sino que somos preparados para no pecar más. Entiéndanlo. ¿Cómo somos preparados? Si creemos en Jesucristo. Recibimos su Espíritu. Recibimos el nuevo nacimiento de la palabra y de su Espíritu Santo, el cual nos hace nuevas criaturas, engendrados de Dios. Y no vamos a tener la necesidad de seguir pecando. Algo estamos haciendo mal, algo estamos entendiendo mal, algo está sucediendo incorrecto en nuestro corazón porque no hemos entendido, porque no hemos comprendido, porque no nos han enseñado, por lo que sea. Pero esa es la única razón por la cual seguimos pecando. Pero si hemos entendido la palabra, si la hemos creído, si seguimos los pasos como Dios manda, como Él nos ha enseñado, si es verdad que hemos recibido su Espíritu Santo, como Dios dice, como Dios nos lo ha enviado para ayudarnos, no tenemos por qué seguir pecando. No pequemos más, no hay necesidad. Y si hay pecado permanente en nosotros, donde seguimos pecando, es porque estamos entendiendo mal esta doctrina. Y eso es lo que sucede muchas veces en la iglesia, que no conoce la diferencia ni siquiera entre la ley y la gracia. Se puede resumir lo antiguo con lo nuevo en un par de palabras. La ley, el hombre, no tenía fuerza para dejar el pecado. En la gracia, el hombre ha recibido por fe el Espíritu de Dios y Cristo con su sangre le limpia el pecado presente y viejo, y por el Espíritu que he recibido por esa fe en Cristo,
Dios lo guarda del pecado futuro, porque empieza él a fortalecerse, ya no con el poder humano, sino con el poder de Dios en su corazón, que es el Espíritu de Dios. Y por eso el Señor dice que no tenemos que seguir pecando. Si es verdad que hemos entendido, a pesar que estamos destituidos de su gloria, ahora, en esta misericordia de Dios por su amor y su misericordia, con el poder de su Espíritu, permanecemos en esta verdad. Porque el engaño de muchos creyentes es que ser espiritual es danzar en la iglesia, es hablar lenguas, y todo eso es de Dios. Yo no estoy diciendo que no, todo eso es del Señor. Muchos creen que ser espiritual es predicar la palabra con denuedo, con gritos. Hermano, todo eso puede ser del Señor. Muchos creemos que predicar la palabra es un ministerio muy bonito, que lo respalde el Señor, que oremos por el enfermo y Dios lo sane. Pues todo eso es del Señor. Que no. Pero la espiritualidad, hermano, es dejar de practicar el pecado, que no pequemos más, que dejemos las prácticas malignas de las cuales estamos acostumbrados. Eso es lo que el Señor quiere realmente de tu vida y de mi vida, pueblo. Y a eso vino mi Señor Jesús, a deshacer esas obras en esta nueva ley, digamos así, que sigue siendo una ley. Igual el nuevo pacto es una ley. Bendito es el Señor. Vamos a repetir el texto, a ver si lo entendemos mejor. Romanos 3:21, la epístola a Romanos capítulo 3, versículo 21, es un texto muy conocido por todos nosotros los creyentes. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de las reglas antiguas, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, se ha manifestado, ha sido descubierta la justicia de Dios, refiriéndose verdaderamente a Cristo, testificada por la ley y por los profetas. Porque en la antigüedad siempre se habló de esa gracia que iba a venir, y aún en la antigüedad todos los salvos fueron por gracia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está. Que no es otra cosa que el Evangelio, que no es otra cosa que Cristo mismo, que no es otra cosa que el nuevo pacto, que no es otra cosa que la doctrina de la iglesia, que no es otra cosa que lo que estamos hablando, hablamos hoy. Para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Ahí está, yo creo que hasta aquí lo entendemos. Dice, por cuanto todos pecaron, aquí está un paréntesis, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo el mundo está metido en un lío, de la humanidad entera, desde el que nace. Todo el mundo, dice el Señor, está destituido porque todos son culpables. Pero siendo, dice el Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entiéndalo. ¿Y cuál es la gracia? ¿Realmente qué es la gracia? No es la gracia que Cristo tomó nuestro lugar y que Cristo nos limpia sin pagar nosotros ningún costo, simplemente porque yo creo que es verdad que Él tomó mi lugar, y por cuanto yo creo en eso y acepto que Él me limpie con su sangre por fe, Él en su amor y en su gran misericordia y en su gran gracia me da por esa misma fe la fortaleza para que yo no siga practicando el pecado. Esto significa que me da su espíritu. Entonces la señal del verdadero creyente, la señal del verdadero hombre, mujer de Dios, no es los gritos, no es que enseñe bonito, no es que se vista como cristiano, no, todo eso hay que hacerlo, hermano, no es que dance en la iglesia, no es que hable lengua, no es que profetice, todo eso es de Dios. La verdadera señal es que no podemos pecar más. Porque si no, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está la gracia que hemos recibido por fe? Porque nosotros ignorantemente, por falta de entendimiento, por falta de enseñanza, por falta de lo que sea, decimos, no, es que es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y ya Dios me perdonó, soy salvo por gracia. Ajá, pero la gracia, por gracia te limpió el Señor, por gracia, pero esa gracia también te ha dado el Espíritu. Esa gracia también te ha dado el poder a través del Espíritu para que tú y yo no practiquemos más el pecado. ¿Y dónde está esa gracia entonces? De que tú y yo, por esa misericordia, esa gracia de Dios, hemos recibido la autoridad por el Espíritu de no practicar más el pecado. Aún en aquel tiempo, cuando Jesús no había ido ni siquiera a la cruz, le dijo a esa mujer, mujer, vete tranquila, yo tampoco te acuso, yo tampoco te señalo, pero no peques más. ¿Cuánto más hoy que ya Jesús se levantó de los muertos y nos ha entregado la promesa?
Por eso no desviemos esta doctrina, pueblo. Eso la manipula la gente, los astutos, el diablo, para engañar a un pueblo, para que un pueblo viva en pecado. Mira, hay pueblo de Dios que no tiene fuerza ni siquiera para quitarse una ropa que Dios le dice que se la quite. ¿Por qué no tenemos esa fuerza? Porque, hermano, estamos cautivos. Porque no hemos muerto, porque no estamos en esta gracia maravillosa. Pero la hablamos, la aparentamos, hermano mío, entiéndelo. Y con esto no estoy acusando a nadie, estoy enseñándole la palabra porque ese es mi deber en el Señor. Ay de mí si no lo hago. Gloria a Dios, hermano. Entonces la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que está diciendo el Señor, todos tienen un lío, todos tenemos un lío, todos están, hermano, por eso dijo el Señor, el que se sienta libre, que tire la primera piedra. Todos eran pecadores. Entonces, siendo justificados, ahí viene la justificación, siendo justificados gratuitamente, usted y yo y todo el que quiera, por su gracia. Y lo aclara, hay una coma y dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que yo soy justificado por la gracia del Señor mediante esa redención que alcancé gracias a Cristo si creo en Él. Pero esa misma redención, si es verdad que la alcanzo, si creo en Él, me lleva a no practicar más el pecado, a no pecar más. Entiéndalo. Porque ser redimido significa también que no estamos solos, que tenemos un auxilio por la misma fe y por la misma misericordia. El Espíritu de Dios que es poderoso para vencer y dominar mi carne. Esa es la gran victoria de la gracia en comparación con la ley. Entiéndelo, pueblo. No podemos esconder estas maravillas. Dice el versículo 25, 3:25 de Romanos, dice, a quien Dios puso como propiciación. Mire, yo busqué la palabra propiciación, vamos a buscarla, aquí la leo. La propiciación es una palabra que viene del griego islamos, algo así, que significa expiar por el pecado. Dice aquí, dando la idea que Dios se hizo propicio para evitar una calamidad, o sea, un desastre en la humanidad. En otras palabras, propiciación es la acción de quitar la ira de Dios por mis pecados. O sea que Cristo como propiciación lo que ha hecho es quitar el enojo de Dios, vamos a decirlo de esa manera para entenderlo mejor, por mis pecados. Entonces los pecados humanos enojan al Señor y por eso la condenación. Pero Cristo como propiciación por mis errores quita esa ira. Pero de nada sirve si la quita en el momento y yo sigo pecando, vuelve a la ira de Dios contra mí. Tanto es que la palabra dice que el que peca deliberadamente ya no tiene más perdón, si ha creído antes en el Señor, porque la ira de Dios vuelve, la condenación vuelve. Entonces de nada serviría que Dios sea propicio a nuestros pecados por medio de Jesucristo, por un instante, por un segundo, como los animales antiguos, cuando hacíamos el sacrificio, y finalmente, a los 10 minutos, vuelve Dios a tener ira contra mí, porque yo sigo siendo un pecador. Entonces la redención y la gracia no tendrían sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene, hermano? Que no solamente calma la ira de Dios y se mueve de la misericordia y auxilio, sino que me da a Dios, por esa misma misericordia, por esa fe, me da una herramienta, podemos decirlo de esa manera, para que yo no siga practicando, para que yo no peque más. ¿Y cuál es esa herramienta? Nada menos y nada más, hermano, que Dios mismo, su poder, el Espíritu Santo. Esa es la realidad de esta palabra, pueblo. Entonces nosotros no podemos seguir pecando, hermano. No pequemos más. Y si estamos pecando todavía, es porque no somos de Dios, porque no hemos entendido. Vamos a echarle la culpa pues que no hemos aprendido, no hemos entendido las cosas, lo que usted quiera, pero no somos de Dios. Porque el que es de Dios no practica el pecado, eso está claro en la Biblia. Pero aquí está la esencia de por qué es que no lo hacemos, por qué es que no podemos pecar más, porque tenemos el auxilio, porque tenemos la ayuda, porque a pesar que estamos destituidos de toda la gloria del Señor,
Él ha sido propicio, gracias a Cristo. Dios se calma su ira, me perdona, y en ese amor, y en esa misericordia, en ese perdón, no solamente me perdona mis pecados viejos, sino que me ayuda a que no hayan pecados nuevos. Entiéndelo, pueblo. Bendito es el Señor. Eso es hermoso. Entonces, leemos nuevamente el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Los pecados pasados son pasados por alto, ya no se tienen en cuenta, pero ¿qué pasa con los pecados nuevos? Y eso fue lo que Dios le dijo a esa mujer. Mujer, yo tampoco te acuso. Pasó por alto, pecado viejo. Pero no peques más. Porque el pecado nuevo lo va a pasar Dios por alto otra vez. Vamos a seguir apelando a la misericordia. ¿Cuántas veces? Señor, perdóname otra vez. Señor, mira, Señor. Ay, Señor, yo soy débil. Ay, Señor, mira, Señor, yo volví a fornicar. Mira, Señor, yo volví a engañar a mi marido. Mira, Señor, yo engañé a mi mujer. Mira, Señor, volví a robar. Ay, mírame, Señor. Lo que pasa es que yo soy débil. Entonces dice, Señor, ajá, entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la redención? Porque la redención implica que Cristo nos perdona los pecados viejos, pero también nos da una herramienta para vencer las tinieblas. Si es verdad que hemos sido redimidos. No es la apariencia en la congregación, el Dios te bendiga, mira qué bonito, qué hermoso, es vestirse bonito el domingo. No, hermano, eso es parte. Ese es un adorno, eso es parte del evangelio porque tenemos que testificar por dentro y por fuera. Pero lo verdadero, lo genuino es, hermano querido, que usted y yo no practiquemos más el pecado. Y ahí nos podemos hacer muchas preguntas, hermano. Mire, líderes, pastores y ovejas y de toda índole, al mundo se van, hermano. Pecado, fornicación, adulterio, de todas las categorías. Y usted dirá, entonces me están acusando. Yo no estoy acusando, estoy enseñando. Ese es el problema. Y muchas veces por no entender estas cosas. ¿Cómo sabemos si estamos haciéndolo bien si no entendemos la palabra, si no la conocemos? Bendito es el Señor, aleluya. Leemos otra vez, hermano. A mí me gusta leer mucho y repetir los textos porque es la única forma de entenderlos a veces. Y la idea no es correr, sino que usted entienda y yo pueda entenderlos también. Porque yo también soy un estudiante de mi Señor, una oveja de mi Señor, así como usted. Gloria a Dios. 3:25 de la epístola a los Romanos, repetimos ese texto. A quien Dios puso como propiciación, o sea, el que aplaca la ira de Dios a favor nuestro, Cristo, por medio de la fe, o sea, si creo en Cristo, de verdad, Dios aplaca su ira, y dice, en su sangre, ¿sí? Su sangre, la fe en su sacrificio, para manifestar justicia, su justicia. O sea que sí, ¿y cómo hace Dios para manifestar su justicia? Vamos a ver, a causa de haber pasado por alto, mire cómo es Dios de bueno, Jesús alcanza que Dios se sienta satisfecho porque el precio de nuestra maldad ya fue pagado por Él. Entonces mis pecados, aquí lo dice textualmente, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, o sea, la paciencia de nuestro Padre, los pecados pasados, no habla de los futuros. Ni siquiera habla de los presentes. Entiéndalo, hermano. Ahí está la palabra. O sea, que somos propicios. Cristo es propicio a nuestros errores. O sea, que calma la ira de Dios. Es por nuestros pecados pasados. O sea, los pecados hasta el día de hoy, digamos así, para que usted entienda mejor. Yo soy un pecador terrible y llego al Señor. Hasta el día de hoy, el enojo de Dios es quitado y pasa por alto todos esos pecados. Hasta el día y la hora que yo hice esa confesión y me acerqué a mi Señor. Pero ¿qué va a pasar de allí hacia adelante? Mis pecados presentes. Acuérdate de la mujer. Jesús le dice, ve en paz, yo tampoco te acuso, pero no peques más. ¿Y cómo logramos eso? Eso está también incluido en la misericordia, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, el recibir la palabra en nuestros corazones. Para continuar, iglesia.
para continuar como personas santas, sin prácticas de pecado, que es lo que no se ve en las congregaciones. Esto es así, pueblo. La palabra el diablo no puede, hermano, contradecirla. Él inventa su historia ya, pero son para los neófitos, para los que no han buscado a Dios de corazón. Pero cuando usted abre el corazón para entender lo de Dios, hermano, usted no le engaña a nadie. Porque aquí está el Señor, su palabra, ahí está su Espíritu que nos guía. Bendito es Dios. Entonces, para ir concluyendo, el trabajo de la redención, el trabajo de Jesús, el trabajo de la gracia, no solamente es perdonar nuestros pecados pasados y que Dios y su enojo se calme, sino que yo no vuelva a enojar a Dios, porque ahora en vez de hacer lo malo, hago lo bueno, hermano. Y Dios está agradado, pero no hago lo bueno porque soy muy poderoso para hacer lo bueno, hago lo bueno porque estoy creyendo en Él. Y Él me auxilia con un espíritu que es bueno, que es el Espíritu Santo. Y me enseña una palabra buena, que es su santa palabra, para que la ponga por obra. Y como yo no tengo fuerza, entonces su espíritu me ayuda. Esa es la gracia. Esa es la esencia de este nuevo pacto. Alabado sea el Señor. Dice, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cómo nos justifica si somos de la fe en Jesús? Claro, porque a pesar que nos perdonó lo viejo, ahora ya no practicamos, ahora ya no pecamos más. Él nos justifica. Hermoso es esto. Por eso, pueblo, la clave está que tú entiendas la palabra, que la entendamos bien y que la pongamos por obra. Es como cuando tú vas a armar una máquina y tú no sabes cómo vas a comenzar y te da un manual y tú dices, ve, esta piecita va aquí, esto hay que hacerlo así. Tú vas armando y vas viendo y vas con calma y esto se armó, esto debe funcionar. Así es. Dios está armando una nueva criatura en ti y en mí. ¿Y cómo funciona? Con enseñanza, con su palabra, si tú la crees. Hermano, si tú la practicas, si la practicamos, vamos a ir avanzando. Pero ¿qué pasará si estamos confundidos, si no entendemos, hermano mío, y seguimos en las cosas buscando soluciones y no sabemos de qué es lo que está pasando? Por eso tenemos que ser entendidos en la palabra, entendidos, que el Espíritu de Dios nos ayude y entender sobre todo que es el poder de Dios en el corazón del creyente, el que lo somete a Dios y a no seguir pecando. Alabado sea su santo nombre. No olvidemos, hermano. Es importante que usted entienda esto. Vamos a seguir esta noche con esta enseñanza. Seguimos esta noche, vamos a hacer una oración que ya van a ser las 8. Y nos gusta ser respetuosos con el tiempo para no saturarlos tampoco, sino que vayan recibiendo de a poquito, porque así sabe mejor la comida. Tranquilos, alabados sea el Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar allí donde usted está por nuestras necesidades, porque el Señor es tan bueno que temprano en la mañana ya está pendiente de nosotros también para suplirnos en nuestras necesidades. Él es bueno, hermano, y Él está con todo aquel que le cree. Y si tú tienes problemas, déjeme decirle con todo el respeto, acércate al Señor, acércate, que su misericordia está para que te perdone en esta hora, para que te limpie con su sangre, para que tú y yo no pequemos más. Esa es la idea. Gloria al Señor. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, mi Rey, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia, por tus consejos que son de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por tu pueblo, por cada persona, por cada hermano que dispone su corazón para ti, mi Rey. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Y te pedimos, mi Rey, por las necesidades de tu pueblo. Dios mío, ten compasión de nosotros, Señor. Somos un pueblo que te necesitamos. Necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda, de tu misericordia cada día, Señor. Y sabemos, mi Rey, que hemos recibido tu Espíritu Santo. Pero, Señor, sabemos que tú lo das sin medida, mi Padre. Señor, esto quiere decir que queremos más de ti. Mucho más, Señor, porque nos hace falta, Señor, más llenura, más sabiduría, más entendimiento, Padre. Necesitamos perseverar mucho más, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Dios mío, a que nuestra fe crezca, que tu Espíritu, Señor, sea cada día más
poderoso en nuestros corazones, Señor. Tómanos completos, Señor, cuerpo, alma, todo, mi Rey, porque todo es tuyo, mi Dios. Ayúdanos, Padre, de una mente limpia, tu mente, oh Dios de Israel. Santo tú eres, Señor. Ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús. Y ten compasión, Dios mío, de todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Bendice, papá, a tu pueblo. Ayúdanos, que nuestras oraciones, Señor, no tengan estorbo para que lleguen cada una de ellas, Señor, delante de ti, Padre, y tengamos respuesta tuya, Señor, porque a ti venimos siempre en nuestras necesidades, Señor. Siempre vamos a usted, mi Rey, y sabemos que aunque sea el hombre que extienda su mano para auxiliarnos, sabemos que es de parte tuya, Dios amado, porque tú eres bueno y misericordioso. Esa es la confianza que tenemos en ti, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, gracias por todas tus bondades, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por perdonarnos aunque no lo merecíamos y lavarnos con tu preciosa sangre y entregarnos la salvación eterna a través de tu Espíritu que mora en cada uno de todos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Gracias, papá. Bendice a mis hermanos, Señor, y que sea esta semana de gran bendición para todo tu pueblo en toda esta tierra. Señor, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba y te bendice, Rey. Gracias. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor, Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. Estemos en el transcurso del día escuchando el resto de los programas de Dios Fuente de Poder, donde nos enseñan la santa palabra, que es vida, hermanos, vida para nuestra alma, alimento para nosotros todos. Vamos a estar escuchándola con alegría, con gozo, aprendiendo de todos esos siervos que el Señor está usando. Y nos vemos, si Dios lo permite, esta noche a las 7 de la noche. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos. Bendiciones y gracias al Señor que esto funcionó un poco mejor. Alabado sea el Señor.